I'm dancing solo in the dark on the club floor. I need to let it go. Shake it off, stop thinking about you. Desde las últimas décadas del siglo XX, los apologistas del PAN, incluidos algunos intelectuales y comunicadores, trataron de soslayar las raíces ultraderechistas y las tendencias conservadoras de ese partido, y presentaron a sus fundadores, especialmente a Manuel Gómez Morín, como demócratas ejemplares y ciudadanos intachables, que tenían fe en el futuro democrático de México. Sin embargo, el origen extremista del PAN está plenamente documentado. Los vínculos de Manuel Gómez Morín y de otros destacados panistas con grupos radicales y a las simpatías que en su tiempo mostraron por los gobiernos de Franco, Hitler y Mussolini. Pero que mal calculé, yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo que sé. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Por la cantidad que quieras, en donde dice desprecio, ese debe ser tu precio y va firmado por mí. A principios de la década de 1940, cuando ya fungía como presidente del PAN, Gómez Morín era colaborador de una publicación abiertamente pronazi, denominada La Redacción. En la fundación del Partido Acción Nacional participó la Unión Nacional Sinarquista, muy cercana a la Iglesia Católica y a la Falange Española de las Jones. Ese principio ideológico fascista está presente en el PAN. El carácter derechista, procatólico y conservador del PAN se puede documentar a lo largo de su historia desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la continuidad de ese partido con el conservadurismo decimonómico, que prolongó su influencia en la Guerra Cristera y en la formación de grupos políticos religiosos en el siglo XX. Otra perspectiva que desarrolló el periodista Álvaro Delgado es el estudio de grupos secretos como el Yunque, que desde mediados del siglo XX pretendieron tomar el poder para implantar la hegemonía católica. Y otra que retoma el Fisgón en su libro consiste en analizar el papel que jugaron las corrientes franquistas, fascistas y pronazis en los orígenes del blanquiazul. Todas esas indagaciones convergen en el resultado de que el PAN es un partido derechista, católico y conservador, y no se explican por qué cuando llegó a posiciones de poder desde el sexenio de Salinas de Gortari, ese partido demostró que era su prioridad oponerse al Estado laico, así como defender poderosos intereses económicos, y sus políticos y funcionarios se esforzaron por defender intereses empresariales y clericales, y por esto último se opusieron a la despenalización del aborto y en general a los derechos sexuales, y en la década de 1990 desataron una oleada de prohibiciones moralistas en los estados y ciudades que gobernaban. Manuel Bartlett, quien fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid, señaló que si alguien hizo presidente a Salinas de Gortari fue el Partido Acción Nacional, en contubernio con el PRI. Salinas llegó a un acuerdo con el PAN donde se comprometió a hacer una serie de reformas que correspondían a la ideología e intereses de los patrocinadores del blanquiazul, y así no votarían en contra de la calificación de la elección. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el PRI y el PAN comenzaron a tejer una red de alianzas de largo plazo que, con Enrique Peña Nieto, se consolidaron.
Se trataba de un largo proceso de reformas políticas, económicas y sociales con las que se daba fin al Estado con responsabilidad social para dar paso al Estado regulado por el mercado, es decir, al pleno gobierno del neoliberalismo, con las empresas como las principales motoras y benefactoras de la vida del país. Fueron panistas y priistas los que impulsaron la privatización de la banca y las reformas al artículo 27 constitucional en materia agraria para ser elegido propiedad privada con posibilidad de venta. Fueron ellos los que elaboraron la reforma educativa, depauperando el modelo de una educación científica, crítica y popular para transformarla en un negocio de escuelas privadas, sobre todo en el nivel superior. Lo que los priistas y panistas hicieron fue seguir las reglas del consenso de Washington de los años 80, que dictaron las pautas de la economía mundial mediante el establecimiento del neoliberalismo, la apertura de los mercados nacionales y la desaparición del Estado con funciones sociales para sustituirlo por un Estado regulador del mercado. Con los gobiernos panistas, miles de personas disidentes del gobierno fueron detenidas entre 2000 y 2010. La mayoría de esos luchadores sociales aún purgan sentencias en cárceles del país. Los delitos que se les achacaron: secuestro equiparado, robo, sedición y ataques a las vías de comunicación, aunque la realidad es que fueron encarceladas por exigir respeto y garantía de sus derechos. Uno de los casos que reveló la criminalización de la protesta social fue el de San Salvador Atenco. La culminación de los 2 sexenios de gobiernos panistas de 2000 a 2012 fue la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para implantar la llamada libertad religiosa a gusto del clero católico, que la entiende como la posibilidad de intervenir sin limitaciones en todos los campos de la vida pública, lo mismo en la política que en la educación pública o en la milicia. Bajo esa óptica, la separación entre la Iglesia y el Estado quedaría prácticamente anulada y las instituciones de México serían similares a las de muchos países en Centro y Sudamérica, donde la influencia clerical no ha tenido cortapisas. La derecha mexicana nunca ha practicado la autocrítica, niega y esconde sus horrores y errores. Ha hecho lo imposible por enterrar las pruebas de su pasado nazi, pero conserva su esencia dogmática y autoritaria. Acción Nacional oculta empero algo más siniestro. No son precisamente los empresarios quienes hacen fuerte al partido por naturaleza misma, sino sus patrocinadores morales, como las comunidades libanesa y española en México, el sinarquismo, los petroleros españoles, militantes adinerados de Skull and Bones de Estados Unidos, las universidades privadas con quienes han pactado desaparecer la UNAM, a la que, por cierto, los yunquistas desprecian profundamente por considerarla rojilla, comunista y corriente, y muchos otros grupos fascistas de poder de todo el mundo que han encontrado en el PAN un buen modo de infiltrar su régimen en nuestro país. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sat, productor de medios audiovisuales.